¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios esta mañana? Nos paramos en este lugar a predicar la palabra de Dios. Es a Él que vamos a exponer, ¿sí? Y es Él el que va a hablar a nuestras vidas. Así que toque al que está a su lado, por favor, y dígale, ponga atención que Dios le va a hablar esta mañana. Diga, ponga atención que Dios va a hablar a su vida esta mañana, dígale. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, iglesia, prestemos atención a la voz de Dios, ¿sí? Seamos reverentes. Mateo 27, Mateo capítulo 27. Versículo 38 y al versículo 40. Si usted lo encontró, me da un fuerte amén. Dice la palabra de Dios así, como dice: entonces crucificaron con él a dos, ¿qué? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende. ¿Cómo? Desciende de esa cruz. ¿Puede tomar su asiento, por favor? El mensaje de esta mañana es: ¿qué tan lejos estamos de la cruz? El mensaje de esta mañana es: ¿qué tan lejos usted y yo, iglesia, estamos de la cruz? Vea al que está a su lado, por favor, y dígale: hermano, ¿y usted qué tan lejos está de la cruz? ¿O qué cerca está usted de la cruz? Cuando nosotros hablamos de la cruz, iglesia, se ha vuelto en un símbolo. Diga conmigo: símbolo. Símbolo cristiano. Cuando usted ve una cruz, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Una iglesia, ¿sí? ¿Una iglesia qué? ¿Una iglesia cristiana o una iglesia católica? Porque los católicos también creen en Jesús. Entonces, cuando usted ve una cruz, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Algo que tiene que ver con el cristianismo. ¿Y qué es el cristianismo? Aquellos hombres, aquellas mujeres que han decidido voluntariamente seguir a Jesús. ¿Cuántos esta mañana han decidido voluntariamente seguir a Jesús? Digo voluntariamente porque hay gente que de alguna manera viene a las iglesias porque ni modo, porque tiene que venir, porque si no hay pleito en la casa, porque si no mi papá se enoja conmigo y no me da de comer, qué sé yo. Pero cuando nosotros vemos una cruz, rápido pensamos también en Jesús. Y vemos que la cruz se ha vuelto algo común en las personas también. Hay gente que carga una cruz, alguna cadena, en alguna pulsera, en algún anillo. Hay gente que pone su cruz en su casa, qué sé yo. Hay gente que pone cruces o donde quiera, o a su carro le pone una cruz. Pero quiero recordarle algo esta mañana, que dice la Escritura: maldito aquel que es colgado de una cruz. Significa que en el tiempo de Jesús no solamente Él murió en una cruz. Significa que muchas personas murieron en una cruz. Jesús, en una ocasión, haciendo una similitud, habló y dijo: tomen su cruz y síganme. En su momento, hablar de la cruz literal era hablar de la muerte. Hablar de la cruz era como en estos días decir:
posiblemente una inyección letal, que en nuestro país no se da, pero en otros países sí se da, la silla eléctrica, o tal vez, tomando un poquito de similitud, que ahora usted lo vayan a meter al Secoto. ¿Conocen ese lugar ustedes? ¿Cuántos quieren ir a conocer? Entonces, hablar de la cruz era simbolismo de muerte en ese entonces. Pero quiero que pensemos algo esta mañana. Que la cruz por sí sola no hace absolutamente nada. Pero lo que hizo Jesús en la cruz, eso es lo que tiene validez en nuestras vidas. La cruz por sí sola a usted y a mí no nos va a salvar. Lo que significa la cruz es lo que Jesús hizo en ese lugar. Porque hubieron muchos que murieron en una cruz, pero solo hubo una persona que fue capaz de darle salvación, no solamente a los de la Rey de Reyes, sino al mundo entero. Una cruz fue suficiente para cargar el peso del pecado del mundo entero. Cuando tenemos la oportunidad de viajar a otro país, países musulmanes, aquí en nuestro país hay Cruz Verde, exacto, hay Cruz Roja, Cruz Azul, dice el hermano, es un equipo de fútbol, el Cruz Azul. Pero en otros países musulmanes, usted no va a ver una cruz. Cuando tuve la oportunidad de ir a un país llamado Jordania, usted lo que más ve en ese lugar son mezquitas, porque ahí lo que abundan son los musulmanes. Y usted nunca va a encontrar una cruz. En las ambulancias aquí en El Salvador le ponen la cruz roja y la cruz verde, ¿verdad? En estos países musulmanes, a las ambulancias no le ponen una cruz. ¿Sabe qué le ponen? La media luna de los musulmanes. Ahorita recién le preguntaba a Julito, ¿cuántas iglesias vistes en Egipto? Me dice, ninguna. ¿Cuántos cristianos vistes en Egipto? Ningún cristiano. ¿Cuántas horas viajamos, Julito? Como unas 10 horas viajamos en bus y lo que se veía era solo tierra y algunas mezquitas. No sé si las viste las mezquitas, Julito. Pero iglesias cristianas no hay. Cruz no se ve en Egipto. Pero ¿por qué les digo esto? Porque de alguna manera la cruz nos recuerda qué fue lo que sucedió en aquel lugar llamado Gólgota. Pero esta mañana yo quiero que usted y yo pensemos qué tan lejos de Jesús estamos o qué tan cerca de Jesús podemos estar, qué tan lejos de esa cruz podemos estar, o si nosotros estamos pensando día tras día qué fue lo que sucedió en esa cruz. Porque cuando nosotros pensamos qué ha sido lo que sucedió en esa cruz, usted y yo tenemos una vida agradecida con Dios. Pregunto, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Iglesia, pero hay un problema, que llevamos años en las iglesias, que llevamos años en las casas de oración, que llevamos años supuestamente siendo creyentes, siendo cristianos, y estamos viviendo cerca de las iglesias, cerca de los locales, cerca de las cuatro paredes, pero estamos viviendo lejos de la cruz.
Estamos dentro de las iglesias y estamos cerca de las iglesias, estamos cerca de cumplir nuestros privilegios, pero estamos lejos de la cruz. Iglesia, y posiblemente podemos predicar bien en algunas ocasiones. He conocido gente que predica increíble, pero que cuando yo tengo una relación con esa persona, veo que su vida está totalmente alejada de la cruz. Y podemos predicar bien. Usted puede profetizar, usted puede ser la mejor danzora o el mejor danzor. Es más, usted puede pertenecer a un ministerio como el ministerio de alabanza, el ministerio de diáconos, y no significa que vamos a estar cerca de la cruz. Podemos ser los mejores cantores, podemos tener la mejor voz, podemos ser los mejores tocando un instrumento, pero eso no significa que estamos cerca de la cruz. Hay gente que está sirviendo dentro de las iglesias que están separados y alejados de la cruz. El deseo de mi corazón cuando Dios ponía este mensaje es que nos demos cuenta, iglesia, que no vamos a ser salvos por estar domingo tras domingo en una iglesia. Es que nos demos cuenta que no vamos a ser salvos por predicar. Yo me di cuenta de esto desde que empezó el ministerio. Yo supe que yo no iba a ser salvo por predicar, porque soy salvo, yo predico y obedezco a Dios. Pero yo no soy salvo por el trabajo, por el esfuerzo que yo hago. Si hay buenos, hay personas que lo hacen mejor. Hay personas que cantan mejor que nosotros. Y si Dios quisiera a los mejores dentro de las iglesias, entonces traería a los que son impíos, a los que tienen buenas voces, a los que cantan bien, a los que son más elocuentes a la hora de hablar. No traería a un tartamudo posiblemente a hablar aquí. Pero pasan los años, pero pasa el tiempo y yo me doy cuenta. Y yo le decía: Señor, ayúdame a poder estar cerca de la cruz. Que nunca se me vaya a olvidar que predicar es un privilegio, pero estar cerca de la cruz es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Y esta mañana quiero recordarle, iglesia, esta mañana Dios ponía en mi corazón recordarle a usted que debemos de estar cerca de la cruz. Muchos nos hemos alejado de la cruz. Muchos solamente se nos ha quedado el símbolo en nuestra mente y en nuestra memoria, pero estamos totalmente separados de la cruz. Estamos totalmente separados de Dios. Estamos totalmente separados de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro estilo de vida lo demuestra, dice la Escritura. Y por sus frutos, ¿cuáles frutos somos lo que usted y yo estamos dando? Dice la Escritura, si damos frutos dignos de arrepentimiento, o qué frutos somos los que estamos dando nosotros. ¿Cómo yo puedo ver si una persona realmente está cerca de la cruz, cerca de Jesús, o está alejado de Jesús? Por sus frutos. Por sus frutos. Y pasamos dentro de las iglesias. Es más, la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Toque el que está a su lado, por favor, y dígale: esos no debemos de ser nosotros. Dígale: este pueblo de labios me honra. Hablamos como que somos cristianos porque tenemos boca, pero nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos están totalmente alejados de la cruz. Pero nos llenamos la boca cantando, gritando, hablando como que si fuéramos cristianos, porque uno nos hemos vuelto un poco hipócritas y nos hemos vuelto un poco espirituales, creemos, y hemos empezado a hablar como que somos cristianos porque entramos en una organización y de repente alguien le pregunta a usted: hey, hermano, ¿cómo está? Aleluyita, estoy bien. Hey, hermano, ¿y cómo está? En victoria porque soy hijo de Dios.
y anda en derrota. ¿Cómo está usted? Yo siempre ando bien porque soy hijo de Dios, y es mentira, no anda bien. Y peor, con Dios no anda bien también. Hemos aprendido a hablar de esta manera. Hemos aprendido a aparentar que somos cristianos, pero estamos lejos de la cruz. Pero estamos lejos de la cruz. Estamos lejos del Señor, estamos lejos de Dios. Y sabe, a Dios usted no lo va a conquistar con un don si Él nos lo ha dado. A Dios usted no lo va a conquistar y no lo va a mover porque está tratando la manera de cumplir con sus privilegios. A Dios usted lo va a agradar, ¿sabe cuándo? Cuando usted aprenda a obedecerle a Él. Personas que de repente estamos en iglesia, pero hemos aprendido a aparentar nada más. ¿Se imagina cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Se imagina usted cuánto mensaje de la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas? Y quiero hacerle una pregunta esta mañana. Empiece a analizarse usted. Empiece a pensar usted qué tan lejos o qué tan cerca de la cruz estamos. Porque cuando estamos lejos de la cruz, todo lo que tiene que ver con Jesús nos parece aburrido. Ir a la iglesia, ay, aburrido. Septiembre, todos los viernes hay vigilia. Ay, no, ¿y para qué? O sea, no, el viernes y el cuerpo lo sabe. Y a la iglesia no quiere ir la carne, la carne quiere ir al tunco. Sí. Entonces empiece a analizarse qué tan lejos o qué tan separado o qué tan cerca estamos de la cruz cuando una predicación de 40 minutos nos parece aburrida. Pero hacemos maratones viendo series, viendo películas y no nos dormimos. Podemos ir a ver una película del cine de 3 horas y usted y yo no nos dormimos, estamos despiertos. Pero una predicación de 30, 40, 50 minutos nos duerme. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de la cruz? Empiece a analizarse usted y empiece a pensar un momento. Si la alabanza le parece aburrida, voy a llegar tarde al culto, voy a llegar a las 10 porque tipo 10 ya empieza a pasar el pastor. Yo un momento voy a ir, quiero escuchar y de ahí me voy a chupar otra vez. La alabanza nos parece aburrida. La palabra nos parece aburrido. Servirle a Dios nos parece aburrido. Y ni modo voy porque si no voy pues me van a regañar, ¿vea? Y si no voy pues van a estar hablando de mí. Entonces ni modo, voy a tener que ir y voy a tener que ponerme en la puerta. Voy a tener que cuidar a los niños que tanto molestan. Pregunto, ¿qué tan alejados podemos estar de Dios? El enemigo es astuto en tratar la manera de dormirnos a nosotros y creer que toda la vida usted está bien con Dios, pero en muchas ocasiones usted puede tener el mejor privilegio dentro de la iglesia, pero también podemos estar separados y alejados de Dios. En una ocasión le decía a una hermana, le digo, tengo días de no verla. Le hablé por teléfono, hermana, tengo días de no verla, ¿qué le está pasando? Ay, pastor, me dijo, al fin me habló, me dijo. Va, adiós, le dije yo. ¡Puc! Le colgué. Ay, al fin me habló, me dijo. Lo que pasa es que ella no se recordaba de mí, me dijo. Y por eso le estoy hablando, le digo, porque me estoy acordando de usted, pecadora. No le he visto en iglesia, le digo, ¿y qué le ha pasado? Ay, mire, me dijo, viera que yo he estado bien enferma, me dijo. ¿Ah, en serio? Le digo, sí, está bien enferma, por eso no he llegado a la iglesia. Pero pastor, no se preocupe, me dijo, si yo ahí lo estoy escuchando siempre por las redes, me dijo. Es más, me dijo, el domingo usted habló de no sé qué, me dijo, y me dijo de lo que yo había hablado. Y es más, se equivocó, me dijo, el domingo. Está pendiente. Y así somos a veces. Venimos a la iglesia para ver quién se equivoca. Venimos a la iglesia para ver cómo vino la vieja que nos cae mal.
Si no trajo el mismo vestido del shopping que yo. Venimos a la iglesia porque pues sí, ni modo, para ver qué se hace. Y otros sinvergüenzas vienen a la iglesia a ver qué cazan aquí. Venimos a la iglesia porque ni modo, tenemos que venir porque mi mamá me lo está pidiendo y para que ella no se enoje porque tiene azúcar en la sangre, ni modo, voy a tener que ir a la iglesia. ¿Qué tan cerca podemos nosotros estar de la cruz? Pero les pregunto, ¿y ustedes tienen salvación? Ahí todos hasta las patas levantamos. Pero ¿qué tan lejos? Porque Dios no quiere que usted solamente cante bonito, porque Dios no quiere que usted predique, porque Dios no solamente quiere que usted cuide a los niños allá abajo, o que cuide a los más grandes, o que se ponga en la puerta, o que se ponga allá en el parqueo a dar vía. Dios no solamente quiere eso como obediencia. Dios lo que más quiere es que nuestros corazones estén a los pies de la cruz. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros vivamos separados de Él y alejados de Él. No, no, no. Dios quiere que vivamos cerca de Él. Y déjeme recordarle algo, que los dones de Dios son irrevocables. Usted puede tener un don que Dios le ha dado, y el detalle es que Dios no es como usted, que usted cuando se enoja le quiere quitar las cosas a la gente cuando usted se los ha regalado. Decía el pastor fundador que en una ocasión hubo una persona que aquí regaló unos ventiladores. Pastor, mucho, como decimos los salvadoreños, aquí mucha la calor, y voy a regalarle unos ventiladores. Vino el tipo, se enojó, un par de años después se enojó y dijo: no, mire pastor, yo me voy de la iglesia, pero bájeme los ventiladores que me los llevo. Los bajó mi papá y se los llevó el tipo. Y a veces creemos que Dios es así. No, si Dios ya sabe que a veces nosotros somos sinvergüenzas y aún así nos ha dado un buen don. Porque el don es irrevocable, porque lo que Dios le da a usted no se lo va a volver a quitar. Pero vale decir que a veces tenemos el don, pero Dios ya no está ahí con nosotros. A veces tenemos el don y hay unos que tienen el don para caer mal, pero Dios ya no está ahí. Dios ya no está ahí. Unos empezaron por el espíritu y al final empezaron y al final terminaron por la carne. Eso es lo que pasa ahora en día con estos famosos profetas. Empiezan por el espíritu, pero después, como les empiezan a dar dinerito, les empiezan a mover por dinero. Venga a orarme aquí, venga a orarme allá, vaya aquí. En vez de ser profetas se vuelven pitonizos, adivinadores. ¿Qué tan lejos podemos estar de la cruz? Criticamos y juzgamos. Ay, este Judas, ¿por cuántas monedas vendió a Jesús? Y usted que lo vende por nada. O yo también. Vendimos a Jesús por nada. Por lo menos Judas recibió algo. Y usted por cualquier cosa. No hay problema. ¿Qué tan lejos podemos estar de la cruz? Iglesia, es duro cuando alguien se va de nuestra vida. ¿Hay alguien que ha perdido algún familiar aquí? Es duro. Es duro cuando usted ha andado con una persona de novio y tiene que cortarla o cortarlo. Es duro cuando usted tiene que enfrentar un divorcio por diversas razones. Dios no lo juzga a usted. Es duro cuando un familiar muere. Es duro cuando usted consideraba a una persona su amigo y se da cuenta que años después ese amigo, hasta la mujer le quería bajar a usted. Es duro. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí hasta quizás hemos llorado, quizás por traiciones de la propia familia, de los supuestos amigos, de los hermanitos de la iglesia. Es duro. Pero qué duro es
Cuando usted y yo creemos que estamos agradando a Dios y en realidad Dios ya no está con nosotros. Es duro cuando nosotros creemos que estamos cerquita de la cruz, porque solamente se nos ha quedado en nuestra mente y en nuestra imaginación, pero nuestras obras están totalmente alejados de la cruz, alejados de Dios. Y eso es lo que podemos ver en los versículos que recién acabamos nosotros de leer. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en la cruz y que lo estaba sosteniendo el amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros, porque Jesús no lo sostuvo 3 clavos. A Jesús lo sostuvo el amor por usted y por mí. Y cuando Jesús estaba en esa cruz diciendo o recordando la palabra que dice: maldito aquel que es colgado de una cruz, porque en la cruz solamente morían aquellos que eran los peores de la sociedad. En la cruz morían aquellos que habían hecho daño a la sociedad, alguna familia, algún hombre. Esos morían en la cruz. Los ladrones. Y cuando Jesús murió, ¿a quiénes tenía al lado? ¿A quiénes? Ahora vea al que está a su lado, por favor. Uno de los que estaba a su lado, los dos posiblemente estaban a la misma distancia de la cruz. Piense conmigo. Los dos estaban a la misma distancia de la cruz. Los dos posiblemente estaban a la misma distancia de Jesús. Pero uno estaba totalmente lejos y el otro estaba totalmente cerca. Uno, ¿qué fue lo que dijo? Hey, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Si Jesús, vos eras el que te la picabas, que hacías milagros, que a los ciegos hacías ver, a los mudos hacías hablar, al cojo saltar, a los leprosos los sanabas. Si tú eres ese, ¿y por qué no te bajás, pues? Y no solamente te bajé vos, sino bájame a mí también, Jesús. Totalmente separado de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, o si tú eres el que dices ser el Hijo de Dios, vamos, baja de esa cruz. Muchos cristianos así somos. Cristianos. Más el otro con humildad, más el otro con mansedumbre, a la misma distancia, pero uno lejos y el otro cerca. Me imagino que con sus ojos volvió a ver a Jesús, a punto de morir, y posiblemente se le quedó viendo a Jesús. Y le dijo: acuérdate de mí. ¿Cómo cree que fue la mirada de Jesús en ese momento? Obviamente Jesús se le quedó viendo y con amor le dijo: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Uno estaba totalmente alejado de Jesús y el otro estaba tan cerca de Jesús. La gente que pasaba ahí miraba el rótulo que estaba arriba de la cruz de Jesús, que decía: este es el Rey de los judíos. ¿Sabe por qué le pusieron eso? Se lo pusieron como una burla, porque él decía que él era el Hijo de Dios, que él era Dios. Se lo pusieron para que la gente se burlara, y la gente pasaba y movía su cabeza, como cuando a usted hay algo que no le gusta y no puede decir nada, qué es lo que usted hace. Y la gente movía su cabeza diciendo: ¿y en serio? ¿Este es el que decía ser el Rey de nosotros? Este es el que decía ser nuestro Mesías, nuestro Salvador, y el imperio romano lo está teniendo en una cruz ahora. ¿En serio? La gente estaba cerca de la cruz, pero a la vez estaba totalmente separados de la cruz.
Así habemos muchos esta mañana. Que Dios hable a nuestras vidas, que Dios hable a nuestros corazones. Dios no solamente quiere que usted le sirva en la obra, Dios quiere que su corazón esté cerca de Él. Así habemos muchos ahora esta mañana. Iglesia, si usted cree que está bien, dice la Escritura, que tenga cuidado de no caer. Pero si usted humildemente, como aquel otro ladrón, ve a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí, por favor. Jesús lo va a ver a usted esta mañana con ojos de amor. Si usted esta mañana reconoce que usted estaba lejos de la cruz, Jesús no lo va a ver con su mirada, que a veces creemos que Jesús nos ve como nos veían nuestros padres cuando nosotros habíamos cometido un error, ¿verdad? Dicen por ahí que hay miradas que hablan, pero también hay miradas que matan. Jesús no nos ve con esos ojos. Si usted esta mañana reconoce que usted posiblemente estaba alejado de la cruz, déjeme decirle que si aún hay vida, hay esperanza, iglesia. Que si aún hay vida, hay esperanza, y que nos podemos volver a acercar de la cruz. Solo quiero darle algunos ejemplos cuando usted y yo estamos alejados de la cruz. ¿Sabe cuándo estamos alejados de la cruz? Cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada más en las cosas de la tierra que en las cosas del reino de los cielos. Colosenses 3:2 dice la palabra de Dios: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mateo también dice que usted y yo debemos de aprender a hacer tesoros en el cielo, donde nada corrompe, donde el ladrón no roba. Pero nosotros nos deleitamos en poner nuestra mirada en las cosas de aquí de la tierra. No, está bien, iglesia, por favor trabaje. Está bien, iglesia, por favor trabaje, esfuércese, saque adelante a sus hijos, saque adelante a su familia, sigue esforzándose por tener su casa, sigue esforzándose por tener su carro, sigue esforzándose por dejarle lo mejor a sus hijos. Sígalo haciendo, por favor, pero que su mirada no esté puesta en las cosas de esta tierra, porque un día esas cosas aquí van a quedar, y usted, si se prepara, se alista, allá en el reino de los cielos nos vamos a ver. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para el Señor. Siga siendo próspero su negocio, su trabajo, sígalo haciendo, por favor, pero jamás se desenfoque. Hebreos dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Está bien, procure salir adelante, procure sacar adelante a su familia, sígalo haciendo, pero jamás se desenfoque, que su mirada esté siempre puesto en el reino de los cielos y no en este reino. Pero cuando estamos lejos de la cruz, cuando nos preocupa más lo que está aquí en esta tierra, cuando estamos lejos y separados de Dios, cuando nos preocupan más los afanes de la vida que el mismo Dios. Cuando estamos totalmente separados de Dios y alejados de Dios y separados de la cruz, cuando nos importa más lo que Dios nos puede dar que el mismo Dios que nos da absolutamente todas las cosas. Cuando estamos nosotros separados de Dios, cuando mostramos más las obras de la carne y no las obras del Espíritu, cuando nos dejamos dominar nosotros por las emociones. ¿Cuántos de aquí son emocionales? ¿Cuántas hermanas vinieron esta mañana? Levante la mano solo las que son bonitas. Ya ni ustedes se tienen fe, vea. Tan mal las ha tratado la vida que ya ni ustedes se tienen fe. El punto número 2 es que estamos totalmente separados de Dios cuando usted y yo mostramos más las obras de la carne, nuestras emociones, cuando actuamos con impulsos, cuando actuamos amargamente. Hay gente que parece hiel. Sí. Había una medicina, no recuerdo cómo se llamaba, que mi papá la tomaba, se lo dejaba, parece, reposar en agua, o lo hervían en agua, y él lo tomaba para el azúcar. Quina. Gracias, hermano. Vaya a probarlo, tómelo, y eso se va a parecer un poquito a su esposo o a su esposa.
amargo total. Y hay gente que parece quina, amargos. Ya la frente tienen aturrada porque toda la vida andan así. Otros que posiblemente no lo reflejan mucho en su cara, pero su corazón está totalmente lleno de lodo, de rencor, de orgullo. ¿Cuándo es cuando nosotros estamos separados de la cruz? Cuando nos dejamos dominar por las obras de la carne y no por las obras del Espíritu. Miren lo que dice Santiago. Son 4 versículos los que vamos a leer, pero miren lo que dice Santiago, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Decía Santiaguito. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Ay, el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Por favor, léalo conmigo. Parece que se quedaron mudos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Antes se cantaba una alabanza que decía: 2 seres hay en mí. ¿Alguien la escuchó? Eso es una realidad. Hay 2 seres. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, nuestro espíritu, y el otro desea hacer la voluntad de ¿qué? Pellízquese, por favor, pellízquese, pellízquese. Eso que usted está tocando está chuco. Porque uno desea hacer la voluntad del espíritu y otro desea hacer la voluntad de la carne. Usted esta mañana seguramente tuvo una batalla, tuvo una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Qué batalla? ¿Qué lucha? Levantarse. Ay, domingo, el único día que yo me puedo levantar a las 8 de la mañana. Y al pastor se le ocurre poner culto a las 9. Lucha entre la carne y el espíritu. La carne, no vayas, quédate acostado. Mira si Dios conoce tu corazón. Dios sabe que te tocó pesado esta semana. Tranquilo, take it easy. No te levantes. Quédate acostado. El diablo y la carne le habla hasta en hebreo si es posible. Y el espíritu, ¿qué le dice? Sinvergüenza, levántate. Anda a adorar al Señor. Levántate, anda al culto. ¿Cuántos tuvieron esa batalla? Sean honestos. Otros no, otros tenemos lucha porque queremos seguir haciendo o queremos seguir cometiendo el mismo pecado y sabemos que el Espíritu que ya nos ha sellado, porque usted ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, y el Espíritu no nos deja estar tranquilos. ¿Hay alguien aquí que ha quedado de ir a pecar? Sí. ¿Alguien se ha puesto de acuerdo para ir a pecar? Pero viene el Espíritu Santo y ya no nos deja pecar tranquilo. Sí, ya el Espíritu ya no nos deja. Vamos viendo para todos lados, que nadie me vaya a ver, que si el Señor lo está viendo, ¿y para qué se va a esconder de mí? Si yo lo veo pecando, me voy a ir con usted. Hay 2 seres en nosotros. Pero ¿cuándo estamos separados de la cruz? ¿Cuándo estamos lejos de la cruz? Cuando hay más manifestación de la carne que del espíritu. Ay, hay gente que tiene una lucha entre la carne y el espíritu porque queremos hablar lo que no nos conviene. Muérdase la lengua, por favor, y se va a envenenar solo. Si hay gente que
como que le estorba lo que le acaban de decir, el chambre que le acaban de venir a contar, le estorba y siente un nudo aquí y tiene la necesidad de hablarlo y decírselo y contarlo a la gente, y quisiera pedirle el micrófono al pastor para que lo sepa toda la iglesia. Pastor, un testimonio de 2 minutos, el chambre viene a contar. Una lucha entre la carne y el espíritu, que eso es de todos los días. Pero cuando estamos lejos de la cruz, cuando estamos lejos de Jesús, cuando nuestras obras se reflejan más en la carne que en el espíritu. Cuando estamos lejos de la cruz, cuando usted y yo estamos alejados de obedecer la palabra de Dios. Filipenses 2, 5 al 8. Corra conmigo, por favor. Estamos separados de la cruz cuando no somos obedientes a la palabra de Dios. Le cuenta como pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le cuenta como pecado aquel que tiene y debe de ser obediente y no es obediente. Jesús, siendo Dios, fue obediente hasta morir en una cruz por amor a usted y amor a mí. Si Jesús fue obediente al Padre, llegando hasta la cruz, ¿qué nos cuesta a nosotros ser obedientes para estar cerca de la cruz? Filipenses 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a que solamente Él era Dios, sino que por obediencia se despojó de sí mismo, tomando forma ¿de qué? ¿De qué? De siervo. De siervo. Hecho semejante a usted y a mí. Imagínese. A eso se bajó Dios, a eso se bajó Jesús. Y estando en la condición de hombre, imagínese esto, y usted no se quiere humillar delante del Señor, usted no se quiere humillar delante de Dios. Y Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, haciéndose obediente hasta la muerte y teniendo una muerte vergonzosa. Cuando estamos lejos de la cruz, cuando usted y yo no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Iglesia, esta mañana reconozcamos que posiblemente estábamos lejos. Termino con este versículo, 1 de Juan 1:9. Si usted se da cuenta esta mañana que posiblemente estaba lejos de la cruz, si usted se da cuenta esta mañana que posiblemente estaba separado de Dios, separado de Jesús, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros esta mañana? Porque mientras hay vida, hay esperanza. No todo está perdido, iglesia. El sacrificio de Jesús tiene validez ahora para usted y para mí. Tiene validez. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer esta mañana? Reconocer que hemos pecado. Reconocer que hemos pecado. Yo le decía a una hermana: hermana, vaya a reconciliarse. Uy, pastor, si yo no ando pecando, me decía. Porque a veces creemos que no pecar significa no tomar alguna cervecita. A veces creemos que no pecar es serle fiel a nuestro esposo, a nuestra esposa, o si somos solteros, mantenernos ahí. Hay muchas cosas que va más allá de solamente esto y son pecado. Y el primer punto es: si estamos separados de Dios, alejados de la cruz, reconozcámoslo. Reconozcamos que hemos estado alejados. Dice la Escritura que Jesús vino a salvar a aquellos que se habían ¿qué? Vino a encontrar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, mire qué lindo es esto.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Póngase de pie, iglesia.